Las relaciones de Hugo Chávez, estoy hablando ya en su carácter de presidente de Venezuela, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, diría, bastante antigua, ¿no? Ujú. En cuanto a tiempo. Eh, el papel que siempre yo he destacado, que ha cumplido esta alianza, sobre todo, tal vez no tan fuerte en este momento, pero la alianza estratégica entre Venezuela y la FARC es, y así lo he planteado, bastante similar a las que, por ejemplo, tuvieron y siguen teniendo en algunos aspectos el gobierno de Pakistán con los talibanes. Utiliza o ha utilizado a las Fuerzas Armadas de Revoluciones de Colombia como un leverage, como una herramienta para influir en la política de Colombia. Ujú. ¿Por qué? Porque esto también tiene toda su explicación, ¿no? Porque Chávez tiene desde prácticamente una década y media atrás, desde su misma formación militar, eh, el proyecto, que yo diría que es más que todo una utopía de difícil concreción, que es la refundación del proyecto de la Gran Colombia que soñó Simón Bolívar. El núcleo de todo esto es geopolítico, Ujú. ¿no? Entonces, cuando a la geopolítica se le agrega ideología y otro tipo de cuestiones, ya hay que ir un poquito más allá de lo que uno está en este momento enunciando. Entonces, ¿qué es lo que él proyecta? Bueno, el proyecto de él, el sueño de él es, como si fuera, para nosotros, volver al antiguo virreinato del Río de la Plata. Entonces, esto implica, la palabra exacta académica no es, diría, reflotar, no, refundar el antiguo virreinato de Nueva Granada. Eso que comprendía, bueno, la audiencia de Charcas, de la Gran Colombia me refiero, Ujú. perdón, la Gran Colombia. Bueno, ver todos los países que están en este momento incluidos en este antiguo proyecto de la Gran Colombia. Probabilidades, yo diría que son bajas de concreción, porque obviamente hay intereses actuales que impedirían que esto pudiera concretarse, ¿no? Eso no cabe ninguna duda, pero él, por ejemplo, además de todo esto, hay una rivalidad geopolítica, histórica, entre Venezuela y Colombia, como la que Argentina tenía, o podría seguir manteniendo, por ejemplo, con Brasil y con Chile. Es decir, él utiliza, y ha utilizado, en principio, a la FARC como una herramienta para desestabilizar a Colombia. E impedir que Colombia crezca porque considera que es un adversario histórico, y además todo esto acentuado con los ideologismos que imperan en esta especie de socialismo bolivariano que tanto proclama Hugo Chávez. Punto acá, ¿no? En ese sentido, a ver. Ujú. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, también está el hecho de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el concurso de Chávez, que además él ha ponderado públicamente, vos sabés perfectamente como las declaraciones de él, Sí. bueno, se ha lamentado de la muerte de Reyes, ha ponderado a tiro fijo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, él ha, digamos, contaminado la cuestión de los intereses geopolíticos de venezolanos en Colombia con una especie de liaison con la ideología que sostenía la FARC hace muchas décadas atrás, porque también tenemos que tener en cuenta que la FARC, por otro lado, no solamente la FARC, está también el Ejército de Liberación Nacional, pero sobre todo la FARC, son grupos narcoterroristas que hace rato que han dejado las banderas que ellos decían defender. Es decir, si en este momento sostienen alguna bandera de corte marxista-leninista para engañar o para tener más capacidad de reclutamiento de gente que ya lo tienen muy degradado. Yo diría que Chávez, él fundamentalmente es una persona, para mi punto de vista, muy hábil, ¿no? Muy hábil, es una parte que estrategia militar y todo ese tipo de cuestiones. O sea, yo creo que él, en el fondo, intenta utilizar a la FARC, o ha intentado usar a la FARC para su propio beneficio. Y ahora vemos, por ejemplo,
que con el nuevo presidente ¿cómo se llama? ¿De Perdón, Perú? de Colombia, Ah, ha llegado a algunos acuerdos que yo no sé si serán perdurables, porque además Chávez parece que está bastante enfermo, está en Cuba ahora, serán perdurables, pero que ha perjudicado de alguna forma a la FARC. ¿A cambio de qué? Justamente en el tema de narcoterrorismo, el gobierno de Colombia había detenido a un narcotraficante de origen venezolano que se llama Walid Makled, que Walid Makled fue detenido en Colombia, iba a ser extraditado a los Estados Unidos y hubo una serie de negociaciones cuyos alcances todavía no se conocen bien, que hicieron que Walid Makled terminara devuelto a Venezuela y no enviado a los Estados Unidos, donde le hubieran, por supuesto, le hubieran extraído información contra Venezuela. Entonces yo creo que, por ejemplo, en este caso particular, ha habido algún acuerdo entre Santos y Chávez para restringir el apoyo a Venezuela por un lado a la FARC y por el otro, y por el lado de Colombia, no darle a Estados Unidos una pieza vital que hubiera sido realmente importante para probar las relaciones de personas del gobierno de Venezuela con el narcotráfico, porque hay que ver una cuestión. Por ejemplo, el general Rangel, ¿no? Que es el famoso general en jefe, porque hay muchos Rangel, ahora me acuerdo el nombre exactamente, me voy a acordar en algún momento. El general Rangel es quien maneja todo el movimiento del narcotráfico, por supuesto de común acuerdo con la FARC, las Fuerzas Armadas de Venezuela. En tiempo de Rafael Caldera, la FARC tenía un poder enorme en Colombia, ¿no? O sea que acá el punto de inflexión con la FARC para la FARC comienza con la llegada de Uribe, de Álvaro Uribe a la presidencia de Colombia. O sea, ahí realmente, porque también estaba el presidente del Plan Colombia, etcétera, pero hay que reconocer que los años en que Uribe fue presidente de Colombia, eso representó un enorme retroceso para la FARC y realmente se le debe justamente a este expresidente la desarticulación de gran parte del aparato militar y los distintos frentes de la FARC en Colombia, ¿no? Ahora te doy el nombre exactamente, es el general Henry Rangel Silva. Y Hugo Chávez ha convertido a Venezuela en una plataforma operacional de los grupos terroristas que le responden a Irán. No solamente, perdón, terroristas, estamos hablando, primero, los grupos paramilitares de Irán, por ejemplo, como es el caso de los Pasdaran, ¿no? De los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, ¿no? Se llama así, ¿no? Pasdaran, de Irán, el Hezbollah de Venezuela, y otras organizaciones que inclusive tienen apoyo logístico, porque ellos reciben, refugio, documentación de tránsito, etcétera. Y además, no solamente se trata acá de Venezuela, sino que Hugo Chávez ha expandido todos estos contactos comunes con Irán y planes que desarrolla con Irán, etcétera, a países como Ecuador, como Bolivia, etcétera. Y ahí puede verse que la visita del ministro de Defensa a Bolivia, oficial que tanto escándalo causó con la Argentina, del general Ahmed Bahidi, ese general iraní, con pedido de captura con Interpol, a través de Interpol, etcétera, etcétera. A mi juicio, eso fue realmente una idea impulsada por Chávez para complicarle la cuestión, a lo mejor, o obligar al gobierno argentino a que diera algún paso en falso al respecto. Ahora, Irán es aliado estratégico. ¿Otro aliado estratégico en Oriente? Bueno, diría que Libia, que está en una situación en este momento complicada, mantiene una relación histórica, siempre la ha mantenido con el régimen de Chávez, pero en este caso particular, diría que Libia no ha tenido una presencia que pudiera comprometer la seguridad continental o regional dentro de Venezuela, ¿no? O sea, una relación cordial, por ejemplo, con
aparte con la cuestión del petróleo y todo eso, más que todo declamativa, pero yo pienso que lo más importante de Venezuela en este momento, y sobre todo de Hugo Chávez, son sus relaciones con Irán, ¿no? Eso no cabe ninguna duda, bueno, y además con grupos radicales que orbitan alrededor de Irán y alrededor de otras organizaciones. Yo no digo Al-Qaeda, porque obviamente Al-Qaeda yo no puedo como analista largar una cuestión que yo no tengo en lo personal probada con respecto a Hugo Chávez, ¿no? Porque aparte sería un suicidio político para él esto. Pero sí tiene Venezuela una relación muy estrecha con grupos radicales islamistas, ¿no? Sobre todo en la órbita de Irán, ¿no? Ahora, los dos países que usted mencionó son países miembros de la OPEP, ¿no? Son todos países miembros de la OPEP, por supuesto, ¿no? Casualidad no creo, más causalidad sería. Sí, pero también sería una causalidad también. La causa de la relación estratégica tiene que ver mucho con el petróleo, con el precio del petróleo, a veces, o gran parte de las veces, en que es necesario, por ejemplo, subir el precio del petróleo, entonces a veces, la palabra a veces, bueno, la estoy repitiendo mucho, la muletilla, se activan conflictos, entonces el petróleo sube, no, o sea que es una relación de causalidad, por supuesto, no, muy bien como lo acabas de señalar. Uno se pregunta, ¿qué tiene que ver un socialista utópico, un socialista... En realidad es una especie de bonapartismo lo de, ¿no? Lo de Hugo Chávez, da para todo, en realidad. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, un socialismo bolivariano como el de Chávez con un islamismo radical de corte apocalíptico de la rama, esto es medio complicado, pero te lo digo así como es, con la rama, por ejemplo, duodecimana del chiismo, que espera la llegada providencial del Mahdi, también Siria. Contacto con países que están, sobre todo con una agenda contraria a Estados Unidos, ¿no? Si vos ponés, o googleás los viajes de Chávez, o te fijás en el sitio de la presidencia de los viajes de Chávez, ahí vas a tener toda una... Por ejemplo, él tiene un contacto también importantísimo con Lukashenko en Bielorrusia. También con Bielorrusia tenés que fijarte. También con Rusia misma. Ahora, es Chávez. ¿Quién tiene los contactos? ¿Los tiene Venezuela o los tiene Chávez? Porque si Chávez se va, se acaba el contacto de Medio Oriente con América Latina. Y puede haber porque a mí no me parece mal que los países de Medio Oriente tengan contacto con América Latina. El problema es que tienen contacto con América Latina que vulneran los principios básicos de la seguridad regional. No, y yo no estoy hablando desde el punto de vista de una cosa que sea pro-yanqui. Perdón, no, lo más importante, lo de las bases, es que Estados Unidos lo que necesita, lo que quiere montar, es una especie de rosario de bases estadounidenses que permitan un transporte masivo de tropas, transporte masivo, sí, un envío masivo de tropas aerotransportadas desde las costas de América del Sur, porque estamos hablando en este momento de América del Sur, hacia la costa africana. ¿Entendés? Con eso establecerse de alguna forma un puente aéreo, digamos. Claro, entonces esto que está pasando en Libia tiene mucho que ver con esto que se llama AFRICOM. ¿Cómo sería eso? El comando africano. ¿Viste? El comando central, tenés el comando africano, el comando que tanto se habla acá, el US, el comando norte, el comando sur.